Amén. Es donde Dios se me ha revelado. Si quiere conocer a Dios, tendrá que conocerlo en el desierto, Así es. en el momento difícil, porque la fe no se activa en un momento bueno. La fe no se activa cuando todo está fluyendo bien. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora preciosísima que Dios nos ha regalado. Conectamos contigo y para nosotros es un honor. Para nosotros es un placer estar con cada uno de ustedes. Le invitamos a permanecer hasta el final. Comparte este video, dale a la campanita, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Excelencia Cristiana Televisión, tu plataforma preferida. Tu hermana Teresa Polanco te acompaña en esta hora, pero estoy acompañada. Hoy está conmigo un hombre de Dios al cual amamos y respetamos mucho, gloria al Señor, y él se estará presentando delante de cada uno de ustedes. Amén, Teresa. Dios le bendiga, la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Kendry López. Realmente me siento agradecido por estar aquí en esta plataforma y poder compartir acerca de lo que es la palabra de Dios. Soy de la congregación Jesucristo es el Camino, mi pastor Carlos Villanueva. Y muchas gracias por la invitación. Gloria al Señor, qué bueno que usted todavía está ahí. Permanezca hasta el final, no le cambie. Vamos a escuchar lo que este gran hombre de Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo sé que nos va a bendecir y acomódese, porque lo que viene está sobrenatural. Amén, amén. Bien, yo quiero hablar algo que aprendí, un tema muy importante, que a través del tiempo, estudiando la palabra, me di cuenta que realmente el desierto es el mejor camino para llegar a la tierra prometida. Amén. Recordemos que cuando Dios llevó al pueblo de Egipto a la tierra prometida, lo llevó por el camino del desierto. Entonces yo quiero tomar una palabra que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, verso 17, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aleluya. A mí me llama la atención, Teresa, que cuando nosotros venimos al camino del Señor, buscando una mejoría, un cambio, una transformación, buscando paz, nos encontramos con palabras proféticas donde nos dicen: Dios te va a usar, Dios te va a llevar lejos, Dios tiene cosas grandes para ti. Y nos gozamos cuando recibimos la palabra, posiblemente dancemos, glorifiquemos a Dios. Hasta hablamos en lengua. Exacto, pero Dios no nos dice a nosotros lo que va a venir antes de recibir lo prometido. Entonces, la palabra de Dios, aquí vemos como Dios le dice a Abraham en el libro de Génesis, o sea, le promete de que él le daría una nación grande, que le daría una simiente santa, donde nosotros podemos alcanzar la salvación, que era Cristo. Pero me llama la atención cómo Dios le habla de la bendición a él, y el pueblo de Israel se ve esclavo en Egipto, pasando momentos difíciles donde está contrario, o lo que ellos están viviendo es contrario a lo que Dios un día le prometió a Abraham de su descendencia. Así es. Lo mismo vemos con José, la promesa que Dios le hizo a José. Entonces, me doy cuenta realmente que nosotros como creyentes de Dios, recibimos palabra de Dios, pero llevamos una vida diferente, o sea, vivimos una vida distinta de lo que Dios nos ha prometido. Es que al final Dios quiere guiarnos hacia ese propósito. Entonces vemos que el pueblo sale de Egipto. Cuando el pueblo sale de Egipto, que va hacia la tierra prometida, Dios no lo quiso sacar por la tierra de los filisteos, porque posiblemente iban a temer a la guerra. Entonces Dios decidió guiarlo por el camino del desierto del Mar Rojo. Entonces, en el desierto, que es tipología de momentos difíciles, en el desierto es difícil conseguir agua, en el desierto hay escorpiones, en el desierto hay víboras, en el desierto no está diseñado para vivir. Entonces, Dios saca a su pueblo, a quien ama, por el desierto, para que este pueblo pueda llegar a la tierra prometida. Entonces, Dios tenía un propósito con este pueblo, y era de forjar su carácter, darse a conocer como
como Él quería darse a conocer al pueblo y que el pueblo de Dios cambiara. Entonces, eso pasa con nosotros en nuestra vida. Queremos servir a Dios, queremos vivir para Dios, pero Dios nos introduce en el desierto. Si leemos el capítulo 4 de Mateo, vemos que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Es decir, que quien guió a Jesús al desierto no fue Satanás, fue el Espíritu de Dios Santo que lo guió al desierto. Entonces a veces a nosotros nos llevan al desierto o nos guían al desierto para que vivamos ciertos momentos de tentación. No que Dios nos tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tenta a nadie, sino que Dios nos prueba en medio del desierto para forjar nuestro carácter. Así es. Cuando nosotros estamos viviendo un momento de desierto como Elías, es allí donde nos sentimos solos, donde sentimos que nadie está con nosotros, que Dios no nos escucha, que Dios no nos habla. Sentimos que estamos acorralados por la situación, pero Dios permite ese desierto con un propósito, porque en el desierto es donde se nos despierta la sed por buscar agua. Entonces, si Dios nos permite desierto en nuestra vida, no podemos tener esa sed insaciable de buscar a Dios. Pero esa gente que cuando llegan al Evangelio, Dios fácilmente lo quiebra. O sea, personas que están atadas a la riqueza, aman la riqueza, y si le falta la riqueza, dejan a Dios. Entonces, Dios lo quiebra. Dios lo quiebra. Dios permite ciertas situaciones en la vida de la persona que dice, pero cuando yo estaba en el mundo, cuando yo no era cristiano, esto no me pasaba. Yo no vivía así. Entonces, ahora estoy viviendo cosas que no me esperaba. Yo no pensaba que el Evangelio era así. Entonces ahí cuando Dios nos enseña a vivir en medio del desierto. Una vez el Espíritu de Dios me dijo esta palabra. Yo estaba orando y me dijo, sed como retama en el desierto. Wow. Yo nunca había escuchado esa palabra, nunca. Dije, ¿cómo así sed como retama en el desierto? Pues busqué en Google que era una retama y me encontré un pasaje en el libro de Jeremías, no recuerdo bien el capítulo ahora, pero sí dice allí esa misma palabra, sed como retama en el desierto. Cuando investigué qué es la retama, es un árbol que se da en medio del desierto. Wow. No cualquier árbol florece en el desierto, pero la retama está diseñada para florecer en el desierto. Wow. Esa planta es maravillosa. Cuando me di cuenta la metáfora que el Señor me está dando, me está enseñando, de cuál es el mensaje real de esta metáfora, me di cuenta que nosotros somos diseñados para florecer en el desierto. Wow. Para florecer en el momento difícil, en el momento precario. Todo aquel que vive el Evangelio anhelando solamente las cosas buenas, su beneficio, viviendo solamente para Dios por los beneficios, realmente cuando llegue el momento difícil se va a descarriar, se va a desviar. Entonces Dios me enseñó a serle fiel en medio del desierto. Wow. A vivir para Él en medio del desierto. Yo puedo decir, como hay una alabanza que dice, a prueba de todo. Amén. Puedo decir que he sido a prueba de todo. He tenido muchas experiencias en la vida que para muchos quizás sería un motivo de yo retroceder y volver atrás. Y quiero decirle a la audiencia de que no hay el por qué volver atrás. Porque si salgo del camino del Señor, ¿a dónde iré? Si solo Él tiene palabra de vida eterna. Entonces, no hay manera de retroceder. Si retrocedemos, no vamos a alcanzar el objetivo que Cristo quiere que alcancemos, que es la salvación y la vida eterna. Así es. Entonces, quiero contar una experiencia que fue lo que más me enamoró del Señor cuando comencé hace ya un aproximado de 12 años. Ya en abril ahora cumplo 12 años en el Evangelio. Y recuerdo cuando el Señor me enamoró de su presencia. Fue cuando yo comencé a ir a la iglesia, después que Él me llama, que comencé a ir a la iglesia, el Espíritu Santo me tocó. Y Dios comenzó a enamorarme con su toque cuando me bautizó, hablando en lengua, experimenté cosas sobrenaturales que me enamoraron. Pero luego de esas cosas sobrenaturales vinieron los momentos difíciles. Los momentos precarios me llevaron a pensar de que volviera atrás. Wow. Pero los momentos donde me sentía enamorado, cuando Él se me revelaba, como Él se manifestaba en mi vida, era lo que me amarraba a Él. Yo digo que uno llega a un nivel en Dios que uno se ata al Señor. Así como hay personas que se les hace difícil ser cristiano, yo he tenido momentos que se me ha hecho difícil volver atrás. Separarte de Dios. Sabes que nos ha tocado algo similar y es así. Yo lo he podido experimentar. Yo vengo de un mundo de muchas ataduras,
de muchos vicios, de muchos malos deseos y eso. Pero cuando el Señor me enamoró, es como Él dice, tú no me buscaste a mí, yo te busqué a ti. Y eso es lo mejor del mundo, cuando tú experimentas que fue Él que te buscó, que no fuiste tú que lo buscaste, no fuiste tú que lo planeaste, no fuiste tú que lo pediste, pero Él llega. Y cuando a la persona le puede pasar esto, es lo mejor del mundo, porque es que no hay forma de tú despegarte. Cuando es Él que llega, que te enamora, que te seduce, por más que tú intentes zapatearte, como decimos en buen dominicano, por más que tú intentes zafártele a Dios, no puede, porque es que no hay forma, porque es que Él se mete, y donde Él se mete no hay quien lo saque. Y yo experimentaba esto, y cuando vino el momento de dolor, como dices tú, yo decía, hazme lo que tú quieras, pero yo no me voy. Permite que me hagan lo que tú quieras, pero yo no me voy. Es que tú no entiendes que yo no te quiero dejar. Tú no entiendes que yo no me voy a apartar de ti. Y yo me chocaba la cabeza con el piso y le decía, que me hagan lo que me quieran hacer, pero no me quito de ti, no me zafo de ti. Es que yo quiero estar contigo, pero te estoy hablando de dolor, te estoy hablando de proceso. Pero aún el proceso no me pudo despegar de Dios. Wow. ¿Sabe que en el Salmo 126, cuando yo leí esa palabra, me sentía identificado con esta palabra, que dice el salmista que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Dice que lo oirán mucho y se alegrarán y dirán, cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. Me llama la atención este salmo porque el salmo está diciendo que los que sembraron con lágrimas, o sea, los que pasaron por el momento difícil, obedeciéndole a Dios, viviendo para Él, conforme a su voluntad, estos segarán, estos son los que verán la productividad de sus momentos difíciles y de su amargura. Moisés en el desierto tenía una mentalidad diferente a la mentalidad que tenía el pueblo. Porque mientras el pueblo se quejaba por pan, por agua, por comida, por querer vivir en un mejor estado, Moisés estaba en la cumbre del monte buscando su rostro, buscando su presencia. Moisés, Dios se le reveló en el desierto. Porque escucha esto, Teresa, hay personas que están en el desierto y Dios no se les revela en el desierto. Porque viven en un desierto de queja, de lamento, de cuestionamiento, cuestionan a Dios en todo y piensan que Dios es el culpable de lo que están viviendo. Y no viven un desierto de agradecimiento. Entonces Moisés aprendió a conocer a Dios en el desierto, porque Moisés, por no cuestionar a Dios, mejor buscaba cuál era su voluntad, qué era lo que él quería. Y Dios se le revelaba a Moisés. Sin embargo, el pueblo lo que le daba la espalda a Dios. Entonces, Dios permite el desierto en nuestra vida para que nuestro carácter sea forjado. Porque cuando nosotros venimos al Evangelio, venimos con mala costumbre, venimos con un carácter moldeado por el diario vivir, por las traiciones. Nos cambian el mundo realmente del diseño original. Entonces, Dios quiere que nosotros volvamos al diseño original y de la única manera es quebrantando nuestra alma, rompiéndonos como el vaso de alabastro para que pueda salir la esencia original de nosotros. Entonces, Dios quiere enseñarle a la humanidad de que a través del proceso, del quebrantamiento, del desierto, es donde Dios se le va a revelar. Yo aprendí que en los momentos más difíciles de mi vida es donde Dios se me ha dado a conocer. Amén. Es donde Dios se me ha revelado. Si quiere conocer a Dios, tendrá que conocerlo en el desierto, en el momento difícil, porque la fe no se activa en un momento bueno. La fe no se activa cuando todo está fluyendo bien. La fe se activa cuando las cosas es imposible para uno. Cuando las cosas es imposible para los humanos, entonces la fe viene y se activa. Y es ahí donde Dios se nos revela, en medio del desierto. Jesús le dijo a sus discípulos, que Él se iría y que Él volvería para tomarse a sí mismo y que Él prepararía un lugar para que donde nosotros estemos, Él esté, nosotros también estemos. Entonces, asimismo, como Dios le prometió a Abraham una tierra prometida, así Jesús nos prometió un lugar, o sea, tenemos un lugar prometido donde allí estaremos. Entonces, así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento pasó un desierto, que los hijos de los hijos fueron que entraron en la tierra prometida. Así es. Vemos que así Jesús nos muestra a nosotros, o nos revela por su palabra, que tenemos un lugar prometido donde nos va a llevar, pero hay que pasar el momento del Calvario, para decirlo así. Así es.
Corroborando lo que tú dices, Moisés de hecho le dice al pueblo, el Señor los introdujo al desierto para ver lo que había en sus corazones, para ver si después del proceso ustedes lo iban a amar de verdad. Entonces, el desierto es para ver lo que hay adentro de nosotros, para ver de qué estamos hechos, para ver cuáles son las emociones que salen en el momento de prensa, en el momento de dolor, a ver qué es lo que sale, porque todas esas cosas tienen que quedarse sepultadas en el desierto. Todas esas malas actitudes, como tú decías, ese mal carácter, todas esas cosas que están ahí guardadas, pero que el dolor hace que salgan. La persecución hace que salgan, la necesidad hace que salgan. Entonces, cuando somos presionados, cuando pasamos por la prensa del Getsemaní, todas estas cosas tienen que salir. ¿Para qué? Para Dios poder introducirlo de Él en nosotros y que seamos vasijas útiles. Ya luego que pasa el proceso, como decías tú, entonces podemos alabar, podemos glorificar. Pero cuando no entendemos el propósito del desierto, tendemos a criticar, a murmurar, a quejarnos, a desear lo que dejamos. Pero cuando entendemos cuál es el propósito del desierto, entonces tratamos de hacer la cosa a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Así mismo es. Mira, que realmente cuando Israel sale del desierto, primero dependían de Dios en el desierto. Caía maná del cielo, todas las provisiones venía porque Dios la traía. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, cesó el maná, amén, cesó la peña de brotar agua. Ya dependían de lo natural, sí, de la tierra. Entonces, yo creo que si nosotros aprendemos a vivir fielmente en el desierto y a depender de Dios, vamos a ver cosas grandes, sí, en nuestra vida. También aprendí que muchas personas que no son creyentes, Dios les permite situaciones difíciles para empujarlo a encontrarse con Dios, a tener un encuentro con Dios. Por ejemplo, a mí me pasó. A mí me pasó porque cuando yo no era cristiano, a la edad de los 14 años, mi mamá se fue de la casa. Yo necesitaba un apoyo de madre. Y mi mamá se separó de mi padre de una manera tremenda, que creo que no voy a tener el tiempo esencial para dar el testimonio. Pero sí puedo dar un tópico de cómo Dios me empujó a tener un encuentro con Él a través de los momentos difíciles. Y es que cuando mi mamá se va de la casa, yo me refugié en la música. O sea, yo comencé a cantar música urbana a la edad de los 14 años. Me gustaba a temprana edad la música, pero a la edad de los 14 años yo adopté un género llamado el rap. Y por ahí me fui por esa línea. Y yo me desahogaba mucho con la música, con el rap. Pero tenía una esperanza de ser famoso, tener dinero, ayudar a mi papá y un sinnúmero de metas que tenía en la mente. Entonces Dios me cerraba los caminos. Wow. Dios me cerraba la puerta, todo me salía mal. Yo decía, ¿por qué cada vez que tengo la oportunidad de llegar a algo, o sea, tuve oportunidad con gente de altura, a llegar a algo, a lo que yo quería, a mi meta, a lograr la fama? Que exacto, era algo. Ya yo decía, bueno, ya estoy llegando a lo que quiero, se me cerraba la puerta. Algo pasaba, algo sucedía. Y recuerdo Dios me lo dijo a través de un profeta sobre por qué me pasaba eso. Era Dios que me cerraba las puertas para llevarme a su propósito. Wow. Cuando Dios me cerró la puerta en todo, fue ahí donde yo dije, bueno, realmente ya yo no tengo solución, yo he buscado todos los métodos de alcanzar mi objetivo y no he podido. Entonces, dije, lo único que me queda es esperar a ver qué va a suceder. Y esperando en mi casa, sin salir a ningún lado, duré como 7 días esperando ahí en mi casa a ver qué iba a suceder. No hacía diligencia de nada, de mi proyecto que yo tenía. Y es ahí donde Jesús se me revela en un sueño. Wow. Entonces, cuando tuve el llamamiento de Dios, dije, bueno, lo único que me queda es servirle a Dios. Aleluya. Cuando recibo al Señor como mi Salvador, es ahí donde entendí por qué Dios me cerró todas las puertas con un propósito. O sea, los momentos difíciles fueron necesarios. E incluso fue necesario que mi mamá se fuera de la casa. Wow. Fue necesario que me abandonara. Fue necesario que yo viviera lo que viví, que ahora me ha servido para ayudar a otro, aconsejándolo de que no todo está perdido. Porque para la sociedad, para mis vecinos, yo iba a salir un delincuente. Sin embargo, hoy en día, ellos se predican uno con otro, viéndome cómo yo camino por las calles con un buen testimonio, dando el mensaje sin tener que abrir la boca. Eso a mí me llena de satisfacción porque creo que así como Dios lo ha hecho conmigo, lo vas a hacer con muchas personas y lo está haciendo hoy en día. Y si hoy estoy aquí dando esta palabra, dando este mensaje, es con el propósito de que se cumpla lo que Dios quiere cumplir en mi vida, de llevar la palabra del Señor
que quizá yo tenía un diseño diferente o tenía un propósito diferente, pero este era uno de los propósitos que Dios tenía conmigo, realmente. Wow. Y me siento muy agradecido de Dios por lo que Él está haciendo en mi vida interior. Sé que ahora mismo Dios no lo puedo ver, pero sí realmente a diario lo puedo palpar, lo puedo sentir por todo lo que veo a mi alrededor. Así es. Y una de las cosas que, antes de empezar el tema, que me hubiese gustado tratar era sobre el poder de la gracia, pero ya como no hay tiempo no voy a refutar sobre eso. Pero sí, Dios me ha dado a conocer realmente que en medio del desierto su gracia está sobre nosotros. Sí. Su gracia siempre permanece. Ya cuando sentimos que no podemos más, que ya no aguantamos más, es ahí donde Dios aparece y nos da a entender de que siempre hay una solución en todo. Aleluya. Poderoso, sí es poderoso. Qué bueno es cuando aprendemos de los momentos difíciles, cuando podemos aprender a amar a Dios por encima del dolor, gloria al Señor. Y qué bueno es cuando nos dejamos, porque muchas veces Dios quiere hacer, pero aún estamos en el desierto, aún estamos en el momento difícil, no dejamos que Dios cumpla su propósito, no dejamos que Dios saque esa vasija nueva, que Dios saque ese hombre nuevo, esa mujer nueva. De hecho, tenemos la experiencia del pueblo de Israel, que aquellos que salieron del desierto con la promesa, con la palabra de Dios, murieron en el desierto porque endurecieron su corazón. Entonces, cuando endurecemos nuestro corazón en el desierto, no podemos pasar al próximo paso, que es la tierra prometida, donde vemos los beneficios, donde disfrutamos de las cosas buenas que Dios ha determinado para nosotros. ¿Por qué? Porque endurecimos nuestro corazón. Entonces, en vez de adorar, en vez de creer, en vez de dejarnos pulir, moldear, lo que hacemos es que murmuramos, que criticamos, que endurecemos nuestro corazón, y esto no agrada a Dios. Esto se convierte en una muerte que nos sepulta. Pero yo sé que usted que nos está escuchando se va a convertir en un valiente que va a salir de su desierto con 100, que va a salir de su desierto a la disposición de Dios para que Dios haga lo que determinó con cada uno de ustedes. Y yo quiero que nuestro hermano le hable una palabra a esos jóvenes, hombres, mujeres de Dios, que quizás se han desalentado porque ya están en el desierto. Yo quiero una exhortación y con esto terminamos este glorioso tiempo que hemos compartido con ustedes. Amén. Yo quiero decirle a la audiencia que no todo está perdido, que Dios siempre va a tener una salida a los problemas, lo cual tú estás viviendo. He aprendido que cuando tú llegas al momento donde ya no puedes más, donde ya no aguanta más, el momento es precario, el momento donde sientes que ya Dios no está contigo, es allí donde Dios se te va a revelar. Siempre hay una luz al final del túnel. Dios nunca te va a desamparar, Dios nunca te va a dejar. Si siente dolor, si siente angustia, si siente que ya no puede más, que no aguanta más, detente y piensa de que Dios nunca te va a desamparar, nunca te va a dejar, porque así Jesús lo prometió. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo he abrazado esta palabra, Teresa, y me he dado cuenta que Dios nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Cuando yo siento que ya todo se terminó, es ahí donde Él me levanta, me ayuda, me restaura, y eso es lo que me impide separarme de Él. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada. Amén. Entonces, como no hay nada que nos separe del amor de Dios, yo entiendo que tampoco nosotros debemos separar nuestro amor de Él. Así es. No podemos dejar que nuestro corazón se incline a la tierra, se incline a los deseos de la carne, se incline a las cosas de este mundo, sino que se incline a Dios, como hizo a Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron: aunque Dios no nos libre del horno de fuego, aunque no nos libre, no nos postraremos. Y Dios lo libró del horno de fuego. Amén, gloria al Señor. Sí, es bueno saber que Dios es Dios aun cuando nuestras fuerzas fallan. Dios es Dios aun cuando creemos que no hay salida. Dios es Dios aun cuando todos nos dejan. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que nos acerquemos a Él, que dependamos de Él, porque muchas veces somos dependientes de los sentimientos, amado Kendry, y eso es lo primero que Dios nos trabaja. Si tú te das cuenta, lo primero que somos procesados, lo primero que Dios nos mete al desierto es por los sentimientos, porque dependemos mucho de las personas que están a nuestro alrededor, dependemos mucho de las personas a las que amamos. Entonces Dios permite pérdidas,
Dios permite alejamiento, Dios permite abandono, separaciones, para que nosotros veamos que aunque padre y madre nos dejen, Dios siempre va a estar con nosotros. Y aunque se vayan, aunque se acabe, aunque se termine esto, aquello o lo otro, Dios siempre va a estar ahí. Yo he aprendido, como dice mi hermano Kendry, a amar a Dios, no por lo que yo puedo recibir de Él, sino por lo que Dios es. Entonces, cuando no buscamos a Dios por lo que podamos recibir, por lo que podamos obtener de Él, entonces van a hacer en nosotros un amor que va a pasar por encima del dolor, por encima de la escasez, por encima de la necesidad, por encima de cualquier cosa que quiera interponerse o que quiera ministrarnos, porque en esos momentos vienen muchas ministraciones negativas, vienen muchas palabras negativas, vienen muchos dardos del enemigo a querernos separar, a querernos hacer creer que no está pasando nada, que no está sucediendo nada, gloria al Señor, que Dios se olvidó. Muchas veces Satanás quiere hacernos creer hasta que Dios es injusto, por el proceso, por el dolor, por la situación que estamos pasando, pero no es así. Cuando aprendemos a amar a Dios por lo que Él es, por quien Él es, las cosas van a pasar, van a venir, van a suceder, pero nosotros vamos a terminar más aferrados a Dios. ¿Qué usted tiene para decirnos sobre eso? Lo que yo tengo para decirle es lo siguiente, de que en el desierto nosotros no vamos a morir. Dice la Biblia que cuando Elías estaba en el desierto, se tiró debajo de la niebla, ¿y qué le pidió a Dios? Que le quitara la vida. Porque él entendía como que ya no había forma de él seguir adelante. Entonces Dios le dice, ¿qué tú haces aquí, Elías, cuando entra a la cueva? O sea, también se mete en una cueva. Sí. Y Dios le pregunta, ¿qué tú haces aquí, Elías? Y anteriormente, cuando está debajo del enebro, el ángel le dice, come y bebe, porque largo camino te restan. Es decir, tu viaje no ha terminado todavía. O mejor dicho, tu propósito no ha terminado todavía. Y eso pasa con nosotros, que entendemos que ya todo se acabó, ya todo terminó. No, no todo terminó. Dios sigue con el propósito en pie. Aunque nosotros fallemos, aunque nosotros cometamos un pecado, Dios es fiel para perdonar nuevamente nuestro pecado. Amén. Y empujarnos hacia la meta. El pueblo de Israel se mantuvo en el desierto fallando, pero Dios siempre le tenía un mensaje a través de Moisés, sí, que se volvieran a Dios, que se santificaran, para Dios llevarlo a aquella tierra que Dios le había prometido. Así es. Realmente Dios es justo y practicará con nosotros la justicia, y no creo que Dios nos vaya a desamparar nunca. Sentimos que Dios no está, Dios sí está. Lo que pasa es que Dios te está probando para ver tu fe hasta dónde tú llegas. Mucha gente cuando le pasa esto, le pasa porque se manifiesta lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando habla acerca del sembrador que salió a sembrar, que dice que hubieron semillas que cayeron entre pedregales, que esto representa aquello que por medio de la prueba, dice que ellos fallan, o sea, ellos se detienen. Esto representa a las personas que reciben la palabra y cuando la prueba viene, ellos se detienen. Entonces nosotros vamos a tener que demostrar de qué material somos hechos. Así es. Si somos hechos de oro, si somos hechos de hojarasca o de qué material somos hechos, Dios nos va a procesar. Eso lo determina el proceso. Claro. Y fíjate que cuando hablabas de Elías, vemos como tú mencionabas ahorita, que el Espíritu introduce al Señor en el desierto para ser tentado por Satanás. Pero Elías se mete él en la cueva. O sea, hay dos tipos de desiertos. El desierto donde Dios nos introduce para sacar de nosotros algo mejor, y el desierto donde nos metemos nosotros porque entendemos que ya hasta aquí llegué, esto se terminó aquí, ya yo no voy a salir de esto, me están persiguiendo, me están amenazando. Pero ese desierto te lo buscaste tú, en ese desierto entraste tú. Y mira, si la misericordia de Dios es tan grande que aún ahí te visita Dios. Aún ahí te persigue el propósito, aún ahí te persigue lo que Dios determinó contigo, y de ahí te saca Dios, ahí te alimenta Dios, aleluya, y ahí te hace ver y entender Dios que falta más, porque no es cuando tú determines, es cuando Dios determina. Así mismo es, Dios siempre va a determinar, pero si nosotros nos metemos en un desierto nosotros, o sea, vivimos nosotros un desierto provocado por nosotros mismos, es diferente a cuando Dios nos mete en el desierto. Así es. Como dice Pablo, o Pedro creo que dice en una de sus cartas, de que nosotros somos o no podemos ser probados o tentados o vivir una vida como un malhechor, es lo que quiere dejar dicho, vivir una vida como un malhechor, sino que seamos
como hijos de Dios, o que suframos como hijos de Dios, que estamos sembrando y estamos cosechando por medio a la palabra que ahorita cité, Salmo capítulo 126, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Es decir, si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción, vamos a vivir un desierto de corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a segar vida eterna. Entonces en el desierto vamos a tener que tomar la decisión de vivir en el Espíritu o de vivir en la carne. Vivir para Dios o vivir para los deseos de nuestra concupiscencia, realmente. Creo que Dios a muchas personas lo prueba de forma diferente, forma distinta. Y cada prueba será necesaria. Así es. Cada proceso será necesario, cada desierto será totalmente necesario. Y esto es para ayudarnos a nosotros a conocer más a Dios. Sí, hemos entendido esto, y es que el proceso viene conforme al propósito. El proceso viene conforme a la asignación. El proceso viene conforme a lo que Dios ha determinado para cada persona. Por eso cada persona pasa por un proceso o por un desierto diferente, conforme a lo que Dios ha determinado con ella, ¿verdad? Porque si Dios te va a usar en el área de sanidad, tú tienes que pasar por algún proceso de enfermedad para tú saber que Dios sana. Entonces, conforme a cada proceso, conforme a cada propósito, Dios le va a dar a entender a la persona. Por eso Dios es multiforme. Por eso Dios se manifiesta, se revela de diferentes formas, no lo podemos encajar. Hay personas que encajonan a Dios. Yo lo conozco de esta manera y yo creo que no, que Dios nada más se va a mover de esta manera. No, Dios se revela de multiformas. De hecho, si nos ponemos a analizar cómo se le reveló Dios a cada hombre de Dios en la antigüedad, vemos que hubo un llamado diferente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque había un propósito diferente, había una asignación diferente. Entonces, conforme a lo que Dios va a hacer con cada persona, así se le revela. Por eso hay tantos nombres que son atributos de Dios por las formas que Él pudo manifestarse conforme a lo que iba a hacer con cada persona. Hemos llegado al final, amado hermano Kendry, de esta gloriosa tiempo que hemos compartido. Yo sé que va a ser de edificación para muchos que escuchen en este momento y los que van a escuchar más adelante. Vamos a poner en práctica, vamos a preguntarle a Dios para qué es el desierto. Porque cuando sepamos para qué es el desierto, nos vamos a evitar muchas amarguras, muchos enojos, muchas griterías, gloria al Señor, sino que nos vamos a dejar pulir en ese desierto y vamos a tomar la forma de esa vasija de honra que Dios quiere que seamos. Para nosotros ha sido un placer, un honor haber conectado con cada uno de ustedes. Gracias por permanecer hasta el final. Yo sé que ha sido grandemente bendecido. Te pido que compartas este video, que le dé like. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Excelencia Cristiana, tu plataforma preferida. Gracias por preferirnos. Estuvo con cada uno de ustedes su hermana Teresa Polanco y nuestro hermano Kendry López. Será hasta la próxima. Te bendecimos, te amamos. Shalom.